Buenas tardes, gente de No Te Le Pasan. En este ciclo de personajes míticos, esta vez nos dedicaremos a Tarzán y haremos un repaso de lo que fue su historia en el cine. El escritor Edgar Rice Burroughs fue el autor de la novela Tarzán, que se publicó por primera vez en 1912. A pesar de que su obra es extensa, Tarzán fue su novela más destacable, dado que desde el primer momento fue adoptada como parte de la cultura norteamericana. En 1918, el personaje llegó por primera vez a la pantalla grande. Tarzan of the Apes fue la primera película en la historia del cine de Hollywood en recaudar aproximadamente $1 millón, una cifra extraordinaria para la época. Ya con la aparición del sonido en el cine, uno de los actores que tuvo su primer reconocimiento importante en el campo actoral fue Johnny Weissmuller, un actor de origen rumano que además era campeón de natación y que obtuvo 67 récords mundiales, lo cual, para lo que se refería a las películas de Tarzán, hacía mucho más creíbles y dinámicas sus interpretaciones. Johnny se puso en la piel de este personaje 12 veces, así que directamente el nombre de Johnny Weissmuller era asociado a Tarzán. Y podemos citar algunas más, como Tarzan and His Mate de 1934 o El Tesoro de Tarzán de 1941. Johnny era el único actor que podía interpretar el clásico grito de Tarzán de forma totalmente natural. Lamentablemente, Johnny Weissmuller terminó sus días arruinado económicamente y con su mente un poco alterada. Terminó en un hospital psiquiátrico, gritando como Tarzán en los pasillos y orinándose y golpeando a otros pacientes y doctores. Otro famoso actor de la época que hizo de Tarzán fue Lex Barker. Algunos de sus films, Tarzán y la Fuente Mágica de 1949, Tarzán y la Esclava. Lex Barker tuvo una vida rodeada de escándalos sexuales y perversiones y murió de un infarto en 1973. Luego vino el imponente Jock Mahoney, que le dio al personaje de Tarzán un toque particular. Algunas de las películas que él hizo fueron Tarzán el Magnífico de 1960, Tarzán va a la India de 1962. Durante el rodaje en esas exóticas locaciones, Hawk contrajo la disentería y la fiebre de dengue y perdió como 20 kilos, ¿no? Y entonces Metro-Goldwyn-Mayer lo despidió sin miramientos porque ya no podía continuar con la saga. Y en este video, para ser justos, no nos podemos olvidar de los siguientes actores: Buster Crabbe, Bruce Bennett, Gordon Scott, Glenn Morris fue muy famoso, Casper Van Dien, Mike Henry también, con esa entretenida película Tarzán y el Valle de Oro del año 1966. Ron Ely fue el Tarzán más exitoso de la televisión. Por ejemplo, en su serie lo podíamos ver que era un Tarzán alto, flaco, canchero, que sabía bailar, carismático, también con una parte de galán un poco más desarrollada. Esa serie, a la hora de la merienda que veíamos todos, como se sabe, sigue siendo todavía un clásico, y cualquiera que tenga más de 35 años como yo se va a acordar de eso y va a saber de lo que estoy hablando. En 1981, de la mano del director John Derek, llega una aventura erótica de Tarzán. En el rol de Tarzán estaba Miles O'Keeffe y en el reparto figuraban la hermosísima Bo Derek, la chica 10, y también ese gran actor británico Richard Harris.
La sensual Bo Derek interpreta a Jane, la compañera de Tarzán. La cinta, hay que decir la verdad, es una floja adaptación de la novela. Sin embargo, en cuanto a erotismo, sí, cumple su cometido. En 1984 se estrenó Greystock, la leyenda de Tarzán, interpretada por uno de mis actores favoritos, Christopher Lambert, y fue una película realmente muy buena, se las recomiendo. Tuvo 3 nominaciones al Oscar, en parte porque este film se acercó mucho más a la verdadera idiosincrasia del personaje. Christopher Lambert, la verdad que hizo un debut muy correcto en esta cinta. Y más recientemente tenemos la película La leyenda de Tarzán del año 2016, dirigida por David Yates. Esta vez Tarzán tiene como protagonista al actor sueco Alexander Skarsgård. Esta peli fue bastante criticada por el trabajo de Alexander y por el exceso de efectos digitales hasta las bolas. En este tiempo se acostumbra mucho eso. Además de tener algunas inexactitudes históricas, porque Hollywood últimamente cada vez que hace una película trata de reescribir la historia y adaptarla a esta época, y no es así, no funciona bien. Por ejemplo, en la época en la que se desarrollaba la historia de este film, nunca hubieran enviado a una persona de color a dirigir una expedición, ¿no? Eso era impensable. Bueno, Margot Robbie es la que hace lo posible para que la película repunte. Igual tampoco me gustó la actuación de Margot Robbie, porque la vi como falsa, como forzada. Pero bueno, es lo que hay. Tarzán además tuvo su serie de dibujos animados y, trasladándola más en el tiempo, una película de Disney en la que Phil Collins interpretaba los temas de la banda sonora. Con resultados buenos o malos, Tarzán es un ícono de la cultura mundial, y para que este programa no sea tan extenso, decidimos nombrar, digamos, los actores y las películas más representativas de este personaje. Y aquí nos despedimos, querido público. No se olviden de votar, comentar y suscribirse. O sea, votar es darle like, ¿no? Besos y abrazos para todos. Y les confieso algo, además de estar con el torso desnudo, también estaba desnudo de la cintura para abajo. Hoy les hablaremos de un controvertido director de culto del cine alemán, Rainer Werner Fassbinder. Nacido el 31 de mayo de 1945 en Baviera, hijo de padres divorciados, se crió mayormente con su abuela. Luego la relación con su madre mejoró bastante y hasta ella llegó a participar en algunas de las películas de su hijo. La actividad artística de Rainer Fassbinder comenzó en el mundo del teatro, en los antiguos agitados años 60. Allí presentó su primera obra teatral, Gotas de agua que caen sobre piedras ardientes. En 1969 fue el año en el que debutó como director de cine con 2 películas. El amor más frío que la muerte fue la mejor recibida por la crítica, incluso fue presentada en el Festival de Cine de Berlín. Fassbinder era alcohólico, fumaba unos 80 cigarrillos al día. Además de su adicción a la cocaína y las pastillas, tenía un carácter difícil y cambiante que iba desde tener un excelente humor hasta una inesperada agresividad, y normalmente practicaba el desprecio, la humillación y la crueldad emocional con sus parientes, amigos
compañeros de trabajo y amantes. Fassbinder era bisexual, tuvo varios amoríos con sus actores como Udo Kier y se casó con dos de sus actrices, Ingrid Caben y Julianne Lawrence. Su cine habitualmente estuvo empapado de la temática homosexual y el travestismo. Ejemplo de ello, sus películas Un año de 13 lunas, La ley del más fuerte y Querelle, que tuvo como protagonista a Brad Davis, el recordado actor de Expreso de Medianoche. Fassbinder tenía un estilo único y mezclaba el melodrama, el kitsch, el realismo, el minimalismo y otras técnicas nuevas que aún hoy siguen utilizándose. Ciertamente era un provocador, sus películas abordaban con una gran crudeza los temas del desamor, la desesperación, la traición, la locura, las drogas, la marginalidad, la autodestrucción y el vacío existencial de buena parte de la sociedad alemana de su tiempo. Fassbinder era muy completo, ya que se desempeñó como actor, guionista, vestuarista, diseñador gráfico y encargado de la fotografía, y también el montaje de sus films. También dirigió películas y miniseries para televisión como Juego Salvaje y Nora Helmer. Rainer Fassbinder tenía un ritmo de trabajo incansable. Su frase de cabecera era esta: "Ya dormiré cuando esté muerto". Fassbinder fue hallado sin vida en un tráiler el 10 de junio de 1982, a la edad de 37 años. La causa: un infarto agudo de miocardio debido a la ingesta de cocaína y barbitúricos. Fassbinder era un director obsesivo, incendiario y único. Este fue un escueto informe sobre su vida y su obra. No se olviden de darle like, comentar, suscribirse, recomendar este canal con parientes, amigos, conocidos y bueno, nos vemos en la próxima. Hola gente de No Te Le Pasan, acá les traemos un top 5 de películas completas que están en YouTube, específicamente en este canal. Los links para encontrar estas pelis de forma más dinámica están en la descripción y acá vamos. Puesto número 5, El placar o salir del armario, del 2001, una ágil y divertida comedia francesa, escrita y dirigida por el legendario guionista Francis Weber, con las excelentes actuaciones de Daniel Autiel, Gerard Depardieu, Michel Larocque, entre otras estrellas del cine francés. La sinopsis es la siguiente. Un gris y amable contador de una empresa de fabricación de profilácticos que está a punto de ser despedido, finge ser gay para no ser despedido de la empresa en la que trabaja. Esta situación lo llevará a solucionar otros grandes problemas que aquejan su vida. Se las recomiendo mucho, se van a emocionar y además van a pasar un rato muy ameno y agradable. Puesto número 4. My Name is Peter, The Life and the Death of Peter Sellers, 2004. Esta es una biopic acerca del polifacético y magistral actor británico, Peter Sellers. Esta es una producción británica-estadounidense, dirigida por Stephen Hopkins y protagonizada por Geoffrey Rush, Emily Watson, Charlize Theron y John Lithgow. Realmente un finísimo y brillante elenco. Esta biopic revela el intrincado carácter de Peter Sellers, que odiaba todo lo que hacía en pantalla, sobre todo su fabuloso papel del inspector Clouseau. Sellers, de un humor ácido y cruel, cocainómano, maltrataba a sus esposas y padecía delirios místicos. Fallecido a los 54 años de un ataque al corazón, en 1980. Recomiendo mucho este film. Puesto número 3. Short Time. Asesíname por favor en España y Tiempo de descuento en Latinoamérica, del año 1990. Es una comedia bien estadounidense, muy chispeante, dirigida por Greg Champion, Downey Coleman, Joe Pantoliano, Matt Freeworth y la hermosa Terry Garr. Esta peli nos cuenta la sencilla historia del veterano, prudente y querible detective de la policía de Seattle, Burt Simpson, que está a punto de retirarse. Un día va a la clínica y es erróneamente diagnosticado con una extraña enfermedad en la sangre. Ante esto decide hacer todo lo posible para morir en servicio. Mientras más temerario es Simpson con los criminales, intentando de que lo maten, menos resultado obtiene. Muy buena comedia de acción con algunos momentos emotivos. Aclaro que esta película es inconseguible en YouTube, así que para los que ya la conocen, disfrutaron de ella, o para los que no tenían ni idea de que existía, acá se las dejo a continuación. Puesto número 2. Dead Hit.
de 1988, una comedia de acción, terror y ciencia ficción, del director Mark Goldblatt, con una gran estrella de cine y la TV de los años 80 como Treat Williams, el eterno Vincent Price, el actor, músico y locutor de radio Joe Piscopo y la sensual Lindsay Frost. La historia es esta. Hay una serie de robos violentos en la ciudad de Los Ángeles, ejecutados por criminales que, inexplicablemente, resisten demasiados disparos. Parecen casi invencibles. Dos detectives comienzan a investigar y descubren que a uno de los ladrones se le había practicado una autopsia hace más de una semana. Así que siguiendo pistas, descubren un laboratorio donde hay una máquina que puede resucitar a las personas por un lapso de 12 horas. Dead Hit es una película de acción, zombies, sangre, humor negro, y la trama tiene un par de giros muy decentes. La verdad que sobre todo para los que éramos niños en los años 80, esto va a ser un buen recuerdo. Y sí, la peli en mi opinión es genial. Está en 2 partes, así que ambos links están aquí a su disposición. Puesto número 1. Drácula de 1992. Un clásico de la mano del director Francis Ford Coppola, con el elenco más atinado de los últimos 25 años. Gary Oldman, Keanu Reeves, Winona Ryder y Anthony Hopkins. Una película muy fiel a la novela original. La verdad que es sublime. Y bien, hasta aquí una guía personal de este canal. Seguramente si buscan van a encontrar algunos films que no se pasan en televisión desde hace 5 o 6 siglos. Bueno, a pesar de las múltiples trabas y zancadillas que nos pone YouTube, este canal sigue creciendo. Y como siempre les digo, no se olviden de darle like, comentar, suscribirse y recomendar este canal. Hasta luego, me voy a bucear. Holanda, gente de No Te Le Pasan. Esta noche les traigo la biografía de un buen actor que se convirtió en un ídolo juvenil de los años 50, el recordado Sal Mineo. Todo comenzó un 10 de enero de 1939 en el barrio neoyorquino del Bronx. En ese día y en ese lugar, Sal Mineo llegaba a este mundo. Sus padres eran de origen italiano. Su padre, Salvatore Mineo Sr., dado que Sal es un diminutivo de Salvatore, y su madre, Josephine Albisi. El padre de Sal era fabricante de ataúdes. El resto de la familia Mineo se componía de un hermano y una hermana. La familia Mineo no era pobre, digamos que zafaban. Igual hay que decir que en aquella época el barrio del Bronx no era tan peligroso como lo fue más adelante. De pequeño Sal tenía inclinaciones artísticas, decía la madre de Sal, este es mi payasito. A fines de los años 40, Sal y su hermana estaban jugando en la calle y un agente teatral se les acercó y pidió hablar con la madre de ambos, porque tenía un proyecto teatral que incluía niños. Hablaron y acordaron que antes los hermanos tenían que recibir cierto entrenamiento, así que la madre inscribió a los hermanos en clases de actuación, canto y danza. Sal estaba más entusiasmado que su hermana y era el alumno más aplicado en todas las materias artísticas. También aprendió a tocar la batería para tener un aditivo más en sus conocimientos. Tan solo con 12 años, en 1951, Sal tuvo su primera oportunidad en el teatro en una obra del gran dramaturgo estadounidense Tennessee Williams, La Rosa Tatuada. El desempeño de Sal Mineo en esa obra hizo que fuera convocado para el musical en Broadway y que protagonizaba el inmenso actor Jules Reiner. Para quienes no conozcan a Jules Reiner, él fue uno de los actores de la película original de Los Siete Magníficos. Hacía el mismo papel que más recientemente estuvo a cargo de Denzel Washington. Y bien, el musical de Broadway en cuestión era El Rey y Yo. Sal interpretaba al príncipe, contaba Mineo. Olvídate de las clases a las que fui. Trabajar con Jules era un año de teatro en 2 horas. Le debo mucho a él. Y ya llegamos a los años 1953-1954, en donde Sal estaba en todos lados, en el teatro, en la radio, en la televisión, por ejemplo en el programa Jukebox Jurado. Eso le abrió las puertas al cine en films como 6 puertas para cruzar y La guerra privada del mayor Benson, que son ambas de 1955.
En 1955 también Sal Mineo trabajó en un clásico de todos los tiempos, Rebelde sin causa, junto al mítico James Dean. Ahí el rol de Sal era de John Platon Crawford. Cuentan los que estuvieron en ese rodaje que Sal Mineo se enamoró de James Dean y que tuvieron un romance al mismo tiempo que tanto Sal como James tenían novias. La prensa de aquellos días insinuaba que Sal era bisexual y acertaron. Sal era un hombre guapo y seducía a todo el mundo, y el temita con James Dean no se trataba de la primera experiencia homosexual del precoz Mineo. Bien, Rebelde sin causa fue la primera película rockera y contestataria de la historia del cine. Sal Mineo lamentó mucho la muerte de James Dean en ese accidente automovilístico en septiembre de 1955. James Dean contaba con 24 años de edad. En 1956, Sal trabajó en el drama gigante donde brillaban las estrellas Rock Hudson, James Dean, que filmó sus escenas antes de morir obviamente, y Elizabeth Taylor. Ya desde la película Rebelde sin causa, Sal Mineo fue encasillado como ese joven conflictivo, marginal y tierno. Tremendo cuando te encasillan en Hollywood. En 1957, Sal Mineo, que tenía cierta experiencia en la música, grabó un álbum con estilos como el rockabilly, el pop y la balada clásica de los años 50. Tuvo bastante éxito y dinero Sal como cantante. Algunas de las canciones de Sal que llegaron al top 40 fueron Start Moving in My Direction, Rockabilly de medio tempo, Onda Elvis y Lasting Love, una cadenciosa balada. Hablando de Elvis Presley, Sal Mineo tenía más fans club que Elvis Presley en ese momento. Las chicas acosaban todo el tiempo a Sal. Y si seguimos con el tema Elvis, Sal Mineo estaba enamorado de Elvis y le tiró onda. Pero Elvis le dijo, por ahora te agradezco, cualquier cosa te aviso. En 1957, Sal actuaba en Dino, una película muy buena, la recomiendo, sobre la delincuencia juvenil. En 1958, en la superproducción de Disney Tonka, en donde Mineo hace un joven y noble guerrero indio. En 1959 fue otro buen año para Mineo. Protagonizó por fin una película, la historia de Gene Krupa, que es una biopic sobre la tortuosa vida del baterista de jazz Gene Krupa. Esta peli la vio mi amigo Pablo en Canal 7 de trasnoche y es bastante conmovedora. Sal se desempeñó muy bien y además está a decir que Sal era un excelente baterista. Todo lo que se toca en el film es de él, sin audios superpuestos, nada de eso. Talento genuino. 1960 fue clave para Sal Mineo, año en el que demostró que no era solo una cara bonita. Los carilindos normalmente nos enfrentamos a esa clase de prejuicios. Como dije, en el año 1960 trajo el drama bélico de Otto Preminger, Éxodo, en donde Mineo interpreta a un soldado israelí en este film. Sal conoció a uno de los amores más importantes de su vida, la actriz Jill Howard. Según lo que se sabe, estaban muy enamorados. Pero en la década del 60 la carrera de Sal Mineo cambió para mal. Hollywood empezó a darle la espalda, porque lo consideraban viejo para los papeles que los productores en esos días tenían en mente. Le dijeron que perdió ese encanto juvenil. Sal Mineo confesó, yo no entendía qué carajos pasaba. Yo era una estrella brillante, rutilante, y de pronto me trataban como un apestado. Sal Mineo demostró ser un actor maduro en films como ¿Quién mató a Teddy Bear? De 1965, que fue una película provocadora para la época, que abordaba los temas del lesbianismo, las drogas, el acoso sexual, etc. Ahí estuvo excelente Sal. Te digo lo que me pareció a mí. En 1965 también Sal laburó en televisión en la super clásica serie Combate. En esos momentos se terminó la relación de Sal con su novia, Jill, que ya tenían la fecha de la boda y todo. El vínculo finalizó porque Jill descubrió que Sal tenía una aventura sexual con el cantante pop Bobby Sheeran. Cuando Jill cortó con Mineo, se deprimió mucho, pero a pesar de todo, Jill y Sal quedaron como buenos amigos. Jill le perdonó a Sal alguna que otra paliza, pero lo de Sal y Bobby la devastó. Bueno, la onda es que Jill y Sal se siguieron queriendo, pero como amigos. Sal Mineo iba a un casting y lo rechazaban, después iba a otro y pasaba lo mismo. Empezó a beber de más y a sentirse angustiado, hasta que un amigo lo instó a escribir y dirigir sus propias obras, que si no le daban cabida en la TV o en el cine, que lo intente con el primer amor de Mineo, que fue el teatro. Así lo hizo Mineo, pero con un éxito moderado.
Él dijo: todo bien con esta nueva etapa, pero yo voy a volver a ser una estrella, cueste lo que cueste. En 1967, Sal Mineo rompe con todos los moldes cuando trabaja en el drama carcelario La fortuna y los ojos de los hombres. La obra mostraba, de manera cruda, el asunto de la homosexualidad en la cárcel, y también la esclavitud sexual, el maltrato y la manipulación. Sal le da chance de tener su debut en una obra masiva a un jovencito Don Johnson, de solo 18 años. Tanto en la obra de teatro como en la película, se muestra una escena de violación excelentemente actuada. En el teatro, Sal interpretó a Rocky y Don Johnson a Smithy. El título de esta obra está basada en el soneto número 29 de Shakespeare, que comienza con la ampulosa sentencia: cuando en desgracia, con la fortuna y los ojos de los hombres. La verdad que sí, Sal Mineo quería llamar la atención del público y la crítica especializada. Con esta obra lo logró con creces. La crítica se deshizo en halagos para con la obra, y sobre todo con Sal. Ya llegamos a los años 70, y Sal pensó que todo iba a mejorar. Es más, en 1971 actuó en un exitazo de taquilla, Huida del planeta de los simios. Sal le puso toda la onda a su rol, el chimpancé, Dr. Milo. En 1972 Sal actuó en una ópera, El Medio. Allí conoció y tuvo un breve romance con la actriz y cantante Muriel Costa Greenspan, a la vez que salía con un bailarín musical vecino donde él estaba. En ese lapso, Sal Mineo acampó enfrente de la casa de Francis Ford Coppola. Todos los días le pedía que le dé el papel de Fredo en El Padrino, pero Coppola se negó, y el rol quedó a cargo de Joe Casale. Sal Mineo le decía a sus amigos: no me jodan, yo soy mejor que Al Pacino, ¿cómo este tipo no lo ve? Y en el año 1975 la carrera de Sal Mineo lentamente comenzaba a resurgir, al menos en el medio televisivo, en series famosas como Columbo, donde hacía de un asesino árabe, Hawaii Five-O y la genial serie SWAT. Allí Sal Mineo encaraba al líder de una secta, onda Charles Manson. En 1975 Sal continuaba yendo a audiciones para el cine, pero sutilmente lo rechazaban porque Sal no ocultaba para nada su bisexualidad. Él la vivía como una fiesta. Todo lo que vivía, Sal Mineo lo hacía al máximo. Y los que conocieron a Mineo le advirtieron que no sea tan generoso, que no deje entrar tantas personas a su vida, que eso era peligroso para su seguridad personal. Pero Sal hacía caso omiso a esos consejos y frecuentaba los bares y discotecas gays de la zona y se iba a la cama con cualquier muchacho pintón que encontraba a veces. Algunos de esos jóvenes se quedaban a vivir un par de semanas en el lujoso departamento de Sal. Como Sal era un tipo muy trabajador, no podía estar sin hacer nada. Si no estaba en la TV o en el cine, participaba en obras de teatro. Y a fines de 1975 consiguió trabajo en la obra Postdata, Tu gato está muerto. En esta obra satírica, Sal Mineo interpreta a un ladrón bisexual y la obra salió de gira con un éxito notable. En el año 1976 empezó súper bien para Sal Mineo. En esa época Sal estaba en pareja con el galán Courtney Burr III, que había conocido 6 años antes en una audición a la que ambos se presentaron. El 12 de febrero de 1976, Sal Mineo volvía de un ensayo de teatro a su departamento de West Hollywood. Luego de estacionar su auto, un tipo sale de entre los arbustos. Sorprendiendo a Mineo, lo apuñaló en el pecho. La puntada llegó al corazón de Sal, que cayó de rodillas y comenzó a gritar con todas sus fuerzas. Y de manera desesperada, por ayuda, un par de vecinos salieron y el atacante huyó del lugar. Los que pudieron ver al sujeto afirman que era un hombre alto de pelo largo y rubio. Una vecina abrazó a Sal, que ya estaba pálido por la pérdida de sangre. La vecina lo consolaba. La ambulancia que habían llamado tardó demasiado. Para cuando la ayuda médica llegó, Sal Mineo ya había fallecido. Las investigaciones del asesinato de Sal Mineo fueron muy confusas. Los testigos habían dicho que el asesino era rubio. La policía terminó deteniendo y encarcelando por 11 años a un hombre negro, Lionel, que tenía entre sus antecedentes penales 10 robos a mano armada y estafas. Lionel era un hombre adicto a las drogas y una noche le confesó a un compañero de celda que él había asesinado a Sal Mineo. Lionel, tiempo después, en una entrevista con la CNN, dijo que él no confesó nada. De todos modos, pasó 11 años en la cárcel. A fin de cuentas, nunca se supo con certeza quién asesinó a Sal Mineo. La hipótesis que quedó como fija era la de un ex amante despechado de Sal,
porque cuando la policía revisó no le habían robado nada. Bien, a tantos años de su asesinato, Sal Mineo es un mito de Hollywood y un símbolo LGTB, aunque él nunca fue activista ni le interesaban esos asuntos políticos, solo vivía su vida con entusiasmo. Hay una frase muy acertada del biógrafo y escritor Michael Grant Mitchell acerca de Sal Mineo, que creo que lo resume muy bien. Era un actor noble, era un tipo de actor que podía proyectar una vulnerabilidad que te partía el corazón. Sal Mineo fue asesinado a los 37 años, muy joven. En el año 2011, James Franco dirigió la película biográfica Sal, que reconstruye el último día de Sal Mineo con vida. Y hasta aquí, gente querida, la biografía de Sal Mineo. Espero que les haya gustado y por enésima vez denle like, comenten, compartan y recomienden este canal. Saludos a Verónica de Villa Domínico, a Eliana de Lomas de Zamora, a Laureano de Entre Ríos y a Ava de Los Ángeles, Estados Unidos. Hasta la próxima. No saben la que les espera. Bueno, yo tampoco, cariños. Buenas noches, público de No Te Le Pasan. Hoy les traemos la biografía de uno de los actores más conocidos del cine para adultos. Nos referimos a Sean Holmes. Nació el 8 de agosto de 1944 en Ohio. Su familia fue más que complicada. Cuando su padre abandonó la familia, su madre se volvió a casar. Todo iba relativamente bien para él y sus hermanos, hasta que su madre tuvo hijos con el padrastro de John. De allí en más, su padrastro comenzó a maltratar a toda la familia, pero tenía una hazaña particular con John, que era el menor de la familia. Lo golpeaba y le apagaba cigarrillos encendidos en la nuca. Esta situación continuó hasta la adolescencia de Holmes, apellido que tomó de su padrastro. A los 16 años, Holmes le dijo a su madre: «Si no me voy de esta casa, terminaré matando a este maldito bastardo». Así que, a los 16 años, John se alistó en el ejército y fue enviado por el lapso de 3 años a Berlín, donde se convirtió en un experto jugador de póker, ladrón y embustero. Al regresar a Estados Unidos, tuvo varios empleos que le duraban muy poco. En uno de ellos, cuando se desempeñaba como camillero de un hospital, conoció a la enfermera Sharon Giovannini, que era una mujer muy moralista y devota de la fe protestante. Se casaron en 1965. Sharon confesó que en esos días John era como un niño en cuanto a su trato para con ella y que era bastante celoso y posesivo. La pareja vivía tranquila mientras John trabajaba en una fábrica empacadora de carne, pero la baja temperatura hizo que se le colapse el pulmón derecho, así que tuvo que abandonar ese empleo forzosamente. Para distraerse en esa época, John comenzó a asistir a un par de bares donde se jugaba y se apostaba con los naipes. Una vez un tipo lo vio en el baño y se dio cuenta que él era muy dotado. Inmediatamente le dijo que podía hacer carrera en la industria del porno. Esto hizo pensar a John, y unos días después le dijo a su esposa que iba a dedicarse a ser actor de cine condicionado. El cine hardcore comenzaba a florecer en Estados Unidos, con productoras y directores independientes y actores y actrices aficionadas. Así que Holmes cayó en el momento exacto en el negocio del porno. En 1969 conoció a quien sería su manager y amigo durante toda su carrera, Bill Emerson, y de allí en adelante Holmes no se detuvo. Le pusieron varios apodos, entre ellos el Sultán del Anal. En 1972, John, que era abstemio, se animó a beber alcohol socialmente. Luego probó con la marihuana y siguió con la cocaína, que era de uso muy común entre los artistas de los años 70. La serie porno más famosa que protagonizó fue Johnny Watt o Johnny Paquete. En 1973, John Holmes tenía varios cargos policiales por tenencia de estupefacientes y proxenetismo. Pudo zafar de esto, volviéndose un soplón de la policía.
Holmes nunca quiso trabar amistad en el ambiente del porno. Consideraba a los que lo rodeaban como escorias, chusmas, basuras humanas, golfos, etc. Eliminando casi por completo la competencia, John Holmes llegó a ganar $3.000 por un día de rodaje. En esa época se hacían 8 películas por mes, así que calculen cuánto ganaba. Para el año 1978, John Holmes era sinónimo del cine para adultos. Al ganar más dinero, Holmes consumía más cocaína que nunca. Además, fumaba unas 4 cajetillas de cigarrillos por día. Y para bajar la euforia que le producía tomar tanta cocaína, se metía 50 pastillas tranquilizantes con 2 litros de whisky. Esa tremenda dieta hizo que Holmes tuviera algunos problemas para mantener una erección y además se tornó iracundo e irresponsable en los rodajes. Ya no lo contrataban tanto como antes. En aquellos tiempos conoció a Dawn, una adolescente de 15 años que fue su novia a la vez que seguía casado y conviviendo con su esposa Sharon. Más tarde Holmes llevó a Dawn a su hogar matrimonial y los 3 vivían juntos. Sharon ya no quiso tener más sexo con John, solo lo cuidaba como esposo, pero la convivencia era más que difícil. La adicción de John era descontrolada, les robaba a sus compañeros de rodaje, los anillos, joyas, dinero, drogas, y también vendía todos los muebles de su casa, aparte de vajilla fina y reliquias familiares. También golpeaba a Dawn y la prostituía con un mafioso israelí, Eddie Nash, al que llegó a deberle mucho dinero y favores. Así que Holmes se hizo dealer para así poder pagar sus cuentas. Ya era el año 1980. El manager de John calcula que había tenido sexo con unas 1.700 mujeres, además de ejercer de gigoló de mujeres ricas. En 1981, John, a pedido del mafioso, es cómplice del asesinato de 4 personas en la zona de Wonderland, en Los Ángeles. Así que huyó con Dawn durante un buen tiempo y la golpeaba y la prostituía para pagar sus vicios. En 1982, Holmes fue capturado y enviado a prisión. El jurado finalmente absolvió a Holmes porque este en el pasado había colaborado para desbaratar a una banda que se dedicaba a la prostitución de menores. Holmes volvió a trabajar en la industria del porno, haciendo papeles secundarios, pero ya no era lo mismo. En 1985 no le quedó otra que trabajar en un film de porno gay llamada Los placeres privados de John C. Holmes. Confesó Holmes que no le gustó para nada trabajar en esa película y tardó más de un día para las escenas de penetración. Holmes dijo: "No tengo nada contra los homosexuales, pero no me siento cómodo en esto". 2 años antes, Holmes había conocido a su última pareja, la actriz Laurie Rose, a la que le decían The Queen of the Hot Ass, a la que ataba y maltrataba y hasta quiso atropellarla con su auto, y también hasta le mataba a los gatos. Laurie dijo que John fue la persona más dulce y cariñosa que había conocido en toda su vida, que los demás hombres eran unos patanes comparados con John. Por esos días, lentamente, había rumores de que el SIDA comenzó a filtrarse en la industria. Antes de 1985 no había preocupaciones, dado que se creía que era una enfermedad exclusivamente de la comunidad gay. Así que Bill Emerson y John Holmes fueron los impulsores de los test de HIV como prevención para los trabajadores del porno. Ambos hicieron un par de test, pero en febrero de 1986 Holmes fue diagnosticado positivo. Eso lo deprimió mucho y empezó a beber el doble, a fumar el doble y a consumir el triple de cocaína que antes. El dinero escaseaba mucho para la pareja de Laurie y John. En ese 1986, John tuvo que ir a filmar una película acondicionada con la leyenda italiana Cicciolina. A pesar de que tuvieron sexo sin protección, la Cicciolina no fue infectada. Tampoco algunas otras mujeres con las que Holmes y su esposa tuvieron encuentros swingers. En 1987, John se veía demacrado y su mente estaba fuera de foco. Él siempre había sido un gran embustero y le decía a todos: "Estoy casado con una gripe". El tema de la mitomanía de John Holmes, según sus amigos más queridos, era porque él había sufrido mucho y se inventaba diferentes vidas para escapar de la vida real, aunque fueron estafados, golpeados físicamente, humillados, robados y decepcionados por John. Los que conocieron a Holmes lo recuerdan como un hombre encantador, generoso y dulce. John Holmes murió el 13 de marzo de 1988 a los 43 años por complicaciones del SIDA. Según su certificado de defunción,
encefalitis y paro cardiorrespiratorio. Su funeral fue muy concurrido. Además de la familia de John, estuvieron todas las actrices que compartieron la cama con Holmes, leyendas del porno como Tracy Lords, Ginger Lynn, Vanessa Del Rio, Seca, Marilyn Chamber, entre otras. John Holmes, el Elvis del porno. Esta fue una pequeña biografía. No se olviden de darle like, comentar, suscribirse y recomendar este canal con sus parientes y amigos. Saludos para Amelie de España, Luis de Ecuador y Marilyn de Puerto Rico. Nos vemos, gente. Hola, gente hermosa, sexy y valiente de No Te Le Pasan. Hoy les traigo una secuela del Top 5 de películas completas de aquí, de No Te Le Pasan. Como ya les dije en el anterior Top 5, les voy a dejar los enlaces en la descripción para que les sea más fácil encontrar las películas. Y además de esto quiero enviar un cariño desde el corazón para la familia de Hugo Arana, un excelente actor argentino, fallecido recientemente a sus 77 años. Huguito Araña, qué genial. Bueno, como dijo Carlitos Balá, el movimiento se demuestra andando. Y aquí vamos. Bello puesto número 5. Final Jeopardy o Perdidos en la Ciudad del Peligro, del año 1985. Un gran año. La película dirigida por Michael Pressman, protagonizada por el galán telenovelero Richard Thomas, la hermosa Mary Crosby y el veterano actor italoamericano Dennis Farina. Final Jeopardy es una peli para televisión de la gran cadena NBC y la sinopsis es la siguiente. Marty Campbell y su esposa Susan son un matrimonio jovencito que viene de un pueblito de la América profunda. Marty va a la ciudad de Nueva York junto a su esposa para una importante entrevista de trabajo que le puede cambiar la vida y ayudar en el progreso económico del matrimonio, que anda bastante mal de guita. Resulta que Marty anota mal la dirección del bar donde un gran ejecutivo lo iba a entrevistar. Se hace de noche y el estacionamiento en donde guardaron el auto cerró. O sea, todo el vecindario cerró, porque esa es una zona picante, llena de criminales. Así que la pareja se desespera para volver al hotel, pero no le para ningún taxi y para colmo, a que no adivina qué pasa. Se encuentran con una pandilla de pibes chorros que los quieren reventar. Así que el desafío de la pareja será tratar de sobrevivir esa noche. Bastante entretenida, con esa música de suspenso con sintetizadores, bien ochentera y con muy buenas actuaciones. Hay un detalle que me gustó mucho de Susan, la mujer de Marty, es que apoya emocional y logísticamente a su esposo. No solamente es linda, joven, dulce, sino que es una compañera amorosa y confiable. La verdad que me dieron ganas de casarme, pero resalto la actitud de Susan. Es una cosa muy buena que tendría que volver a ponerse de moda. Les recomiendo Final Jeopardy. Musculoso puesto número 4. Pray for Your Death o Reza por tu muerte, de 1985. De la exitosa productora independiente Transworld Entertainment, dirigida por Gordon Hessler, que tiene como protagonista a un ícono del cine de las artes marciales, particularmente de la temática ninjas, el arte marcial Sho Kosugi, que si tenés más de 35 años te acordarás de cuando éramos chicos y jugábamos a ser ninjas. En Reza por tu muerte también actúan James Booth, Donna Kay Benz, además de dos de los hijos del gran Sho Kosugi, Kane y Shane Kosugi. La historia del film es la siguiente. Akira Saito es un tranquilo ejecutivo japonés del ramo de la agroindustria en Tokio. Vive con su mujer y sus dos pibes. Un día la esposa de Akira se pone a joderlo. Mi papá era americano, mejor mudémonos a Estados Unidos. Entonces Akira le dice, Japón rebosa de belleza, cultura, las ciudades americanas son muy violentas. Seguía la esposa, que vamos a América, y bueno, rumbearon para allá. Resulta que la familia Saito se puso en almacén piola, vendía manados de cola, vino termidor, alfajores fulbito, te vendía Red Points. El viejito que era el anterior propietario del local, recopado. ¿Viste esos viejitos con buena onda? Bueno, eso mismo. Sam Green, pero en ese almacén. Unos policías corruptos que laburan para una organización criminal escondieron un collar que vale una fortuna. Pero luego, en vez de dejarlo ahí, se lo afanaron. Entonces el capo de la organización manda a Willie Limehouse, su matón más eficaz, a recuperar ese collar que cree que está en ese almacén, que le fue vendido a Kira. Llegan los malotes y no encuentran ese collar, así que con el primero que se le agarran es con Sam Green. Lo hacen pelota al viejito y empiezan a acosar a Kira y a su familia.
Le secuestran a uno de los pibes, atropellan al otro nene, le violan y le degüellan a su esposa. Pero lo que estos turros no sabían es que Akira es un ninja de aquellos, que te mata 5 veces en el aire antes de que caigas al suelo y luego por las dudas te remata, y te morís y te vas al cielo. Muy buena película de acción de la temática ninjas. Joe Kosugi es un atorrante bárbaro, filmó una película en Misiones, República Argentina. Anduvo por la calle Lavalle y le tocó las piernas a Susana Jiménez en su programa Hola Susana. Me acuerdo que la peli se llamaba Contacto Ninja en Argentina. Yo creo que a Pray for Your Dead le doy un 7 con chapa. Tembloroso puesto número 3. Gacy, el payaso asesino, del año 2003. Es una biopic dramática que se concentra en los 2 últimos años de los crímenes del famoso asesino serial John Wayne Gacy. Les cuento un poco para que tengan una idea en quién se basa esta cinta. John Wayne Gacy, como dije antes, era un famoso asesino serial que violaba y mataba a jóvenes atractivos. Hasta donde se supo fueron 33 muchachos. Según el examen psicológico, Gacy era un homosexual reprimido que disfrutaba torturando y asesinando jóvenes, por la culpa que sentía por su condición. En apariencia Gacy era padre de familia, un excelente vecino y un ciudadano ejemplar. Este film fue dirigido por Clive Sanders, protagonizado por un actor bien laburante, principalmente de la televisión y algo del cine, Mark Holton, que trabajó por ejemplo en las primeras películas de la franquicia de terror de clase B, Leprechaun, y también tuvo un bolo en la primera película de la divertida trilogía La pistola desnuda. ¿Se acuerdan la escena en que descubren que Leslie Nielsen no era el cantante de ópera en el juego de béisbol y Leslie sale corriendo? Bueno, y se levanta y uno de los concurrentes grita: ¡Miren, es Enrico Palazzo! Bueno, ese era Mark Holton. Acá Gacy tiene su primer protagónico y la verdad fue un hallazgo. Nos brinda una actuación más que convincente y tiene algunas escenas en las que se destaca. Lo secundan en este film Adam Baldwin, que hace el padre maltratador de Gacy, lo siguen Charlie Weber, Alison Lange como la última esposa de Gacy, Edith Jefferson como la madre de John Wayne Gacy, una señora que casi siempre actuó en films de terror desde fines de los años 40, bueno más o menos, y un par de actores y actrices desconocidos para el público latinoamericano, pero que laburaban bien por cierto. Gacy era el payaso asesino de una película de bajo presupuesto que fue directo al mercado del DVD. Pero vale la pena. Un spoiler. John Wayne Gacy escondía los cadáveres de los jóvenes que asesinaba en su sótano. Y resulta que bueno, tantos cadáveres juntaban bichos y gusanos. Y había una baranda terrible, que apestaba todo el barrio. Ese fue el fin de la carrera delictiva de John Wayne Gacy. Ojalá este film lo vea Ethan Spectra junto a un tal Oscar. Bueno, según mi óptica, Gacy también es merecedora de unos 7 monedas. Escalofriante puesto número 2, The Gray Man, o El Hombre Gris del año 2007, a cargo del director Scott L. Flynn, con el protagonismo de Patrick Bouchard. Es un excelente actor belga y baladista romántico, sobre todo en los años 60 y 70. Metió un par de hits y su carrera se desarrolla en Europa, pero trabajó de vez en cuando en Hollywood, como en el clásico James Bond en La mira de los asesinos, del año 1985. El resto del elenco se compone por Jack Conley, que interpreta al detective del FBI que investigó el caso. Continuamos con John Aylward, Gillian Armenante y Silas Wade Mitchell. Bueno, este film, basado en Albert Fish, que fue un pederasta caníbal que vivió entre los años 1870 y 1936, masoquista, gozaba infligiéndose dolor y también era adicto a la urofagia y la coprofagia. También le gustaba beber sangre de sus víctimas, principalmente niños y niñas, bajo la apariencia de un buen padre y abuelo. Albert Fish era un pintor de brocha gorda que iba de ciudad en ciudad y de pensión en pensión, realizando trabajos y aprovechando esta situación para atacar a sus pequeñas víctimas. Se calcula que hasta donde se contó en su testimonio judicial que se llevó más de 100 vidas, además de abusar de unos 200 niños. También Fish escribía cartas aterradoras detallando cada uno de sus crímenes. Estas cartas las enviaba a los padres que habían perdido a sus hijos por culpa de él. Disfrutaba eso Fish. Tenía grandes alucinaciones y escuchaba voces, por ejemplo, del apóstol Juan, uno de los seguidores de Jesús. Bueno, ya la familia de Fish tenía varios antecedentes de enfermedad mental y suicidios. Esta peli, The Gray Man, se concentra en el último año de Albert Fish,
antes de ser arrestado por el detective Will King, divorciado y exalcohólico, que es transferido al recién fundado FBI. Imagínense que en los años 30 del siglo pasado no había tantas técnicas ni conocimientos para la investigación, y sin embargo Will King era un tipo fuera de serie, que pudo atrapar a ese demonio humano que fue Albert Fish. Yo antes de ver esta película me preguntaba, ¿cómo van a hacer para poder contar esta historia tan terrorífica? Y el director lo hace muy bien, más que nada sugiriendo las atrocidades, se aleja de lo explícito y nos muestra puntualmente en las excelentes actuaciones de los gestos, en los tonos de las voces de los actores y actrices. Lo que sucede es que es tan bella película que te deja con ganas de más, a pesar de causar un toque de repugnancia. Si te pones a pensar bien quién protagoniza esta película y cuáles fueron sus horrendos actos, esta peli ya recibe un 8,90 dividido 2. Me llevo 5 y bueno, ya acá Pablo está saboreando el puesto número 1. ¿Quién será? Puesto número 1. Detox del año 2002. Con el héroe de toda la vida de Pablo Vallejos artista, Stallone. Detox, como dije, es un film del año 2002, con la dirección de Jim Gillespie, con las actuaciones de Sylvester Stallone, Charles S. Dutton, Polly Walker, una encantadora actriz británica, y el reparto sigue con Chris Christopherson, actor y cantante de country, Christopher Fulford, Jeffrey Wright, el fachero setentero de Tom Berenger, Stephen Lang, Angela Alvarado Rosa y Robert Patrick, el robot maligno de Terminator 2. Y la sinopsis es la siguiente. Jack Malloy, Sylvester Stallone, es un agente del FBI que hace rato viene persiguiendo a un maníaco que asesina a policías, pero el criminal siempre le lleva la ventaja. Jake tiene una novia muy bonita con la que se va a casar, pero el psicópata la asesina y Jake no puede llegar a tiempo para impedir ese crimen, por lo cual se siente más que culpable y empieza a escabiar a full para dormir a ese dolor tan emocional e intenso que siente por la pérdida de su novia. Entonces un amigazo, bonachón, grandote, afroamericano al que le cabe pescar, le dice a Jake, che loco, no puedes seguir así, mirá, te voy a llevar a un sitio alejado para que hagas terapia con un grupo de otros ex policías que tienen problemas psicológicos y emocionales. Pero para. ¿Vos me estás diciendo que el asesino de la novia de Jake lo sigue hasta el centro terapéutico para liquidar a los policías que están ahí, incluido nuestro Jake? Sí, te digo eso. Así que la trama se complica y el misterio que se genera en este film está bastante aceptable. Detox es una película atípica de Stallone. Detox no es una película de superacción. Tiene sus momentos, pero más que nada es un film de suspenso. Mi Sly siempre fue aventurero con los proyectos que emprende, en los que se mete, sobre todo en los años 90 y principios de la década del 2000. Y esta cinta es un ejemplo de eso. Los diálogos del guión son regulares, pero no se exceden, no se hacen pesados. La crítica no fue muy buena, pero la crítica, mirá, es muy subjetiva. Yo a este film le doy un 8, ni más ni menos. Aparte está Stallone, y con el cariño que le tengo, eso ayuda bastante. Bien, va. Así que hasta aquí mi gente, este fue el top 5 de películas de No Te Le Pasan. Quise subir más películas, pero YouTube no permite eso. Así que por ahora me voy a ir a LBRI y te las engancho por acá. Saludos a Miguelito de Colombia, a Michelle de Uruguay, a la gente de Holanda, Francia, Alemania que no sabía que me miraban. Bien, los queremos, denle like, suscríbanse, compartan, difundan y si se van a portar mal me llaman. Un día como hoy, pero de 1975, Queen filmó el videoclip Rapsodia Bohemia. Hasta la próxima. La leyenda del hombre lobo empezó en la antigua Grecia, en donde un soberbio rey llamado Licán fue castigado por Zeus con la maldición de convertirse en una criatura mitad hombre, mitad lobo. Luego la leyenda caló fuerte en la cultura europea. Por varios siglos, en todas partes de Europa había noticias de ataques de hombres lobo hacia los habitantes de las aldeas, además de someter a juicios y a penas de muerte
a hombres sospechados de padecer licantropía. Pero bueno, aquí hablaremos del hombre lobo en el cine. La primera película de la que se tiene registro es The Werewolf, del año 1913. Un cortometraje obviamente mudo sobre los hombres lobo. En 1925 se estrenó Wolf Blood, dirigida por Georges Chesebro, un film en el que un hombre recibe una transfusión de un lobo y de ahí en adelante se arma el quilombo, ¿no? Y en el año 1935, ya con el cine sonoro, se estrenó una muy buena película dirigida por Stuart Walker con Henry Hull, llamado El hombre lobo de Londres, en donde Henry interpreta a un botánico que en un viaje al Tíbet es mordido por un lobo y a su regreso se transforma, obviamente, en hombre lobo, atemorizando a todos los habitantes de la ciudad. Lo que me encantó de esta película es esa teatralidad en la interpretación y también en los distintos decorados del film. En 1941 llega un verdadero clásico del terror de todas las épocas, The Wolfman, en donde Lon Chaney Jr. realmente se luce. Como se sabe, él fue hijo del multifacético actor Lon Chaney, el denominado hombre de las 1000 caras. Como The Wolfman dejó choqueado y fascinado al público de entonces, los productores hábilmente hicieron un crossover en 1943 con Frankenstein meets The Wolfman, de ese correcto director que fue Roy William Neill. En esta cinta se reúne un gran elenco en los que figuraban Lon Chaney Jr., por supuesto, Claude Rains y el mítico Bela Lugosi. La sinopsis es la siguiente: un científico demente intenta controlar un hombre lobo y a su vez revivir a Frankenstein. Es una película con una producción grandiosa y excelentes actuaciones, y algunas de sus escenas fueron tan clásicas que se siguieron emulando a través del tiempo. Los años 40, como se sabe, trajeron un par de títulos más sobre esta temática. Y bueno, prosiguiendo, en las décadas de los 50 y 60 se pueden destacar films como por ejemplo Yo fui un hombre lobo adolescente, con un jovencísimo Michael Landon. En 1968, el cine español nos trae La marca del hombre lobo, con Paul Snacci, Diani Xurakowska y Manuel Manzaneque. La sinopsis es la siguiente: dos ladrones roban la tumba de un licántropo y eso trae las consabidas consecuencias. Y en los 70, de mi país, Argentina, de la mano del increíble director y cantante Leonardo Fabio, nos ofreció una mirada distinta acerca de los hombres lobo, ¿no? O en este caso el lobizón, que fue la épica y romántica obra Nazareno Cruz y el Lobo, del año 1975, con un reparto maravilloso, integrado por el galán Juan José Camero, la hermosa Marina Magalí, Alfredo Alcón, una eminencia de la actuación no solamente argentina, sino que latinoamericana, y un clásico actor como Lautaro Murúa. La trama se basa en la superconocida leyenda argentina en donde el séptimo hijo varón de una familia es maldecido y por ende se convierte en lobizón, que es nuestra versión del hombre lobo u hombre lobo de Firpo. Por supuesto, la conversión se desarrolla bajo la luna llena. El protagonista de esta película, Nazareno, es un campesino que vivía lo más tranquilo, y al enamorarse de una preciosa chica del pueblo, ahí es donde se le aparece el diablo, rol a cargo del desaparecido actor Alfredo Alcón. Bueno, el diablo le advierte que el amor que siente por la joven es lo que justamente desatará la maldición de Nazareno. ¿Qué les puedo decir? Nazareno Cruz y el Lobo es una obra de arte.
Los años 80 arrancaron con todo en cuanto a películas con la temática de hombres lobo, obsequiándonos verdaderas joyas del cine de terror. Una de las más famosas es Un hombre lobo americano en Londres, de 1981, dirigida por el impecable John Landis, con David Naughton, siempre me cayó bien ese muchacho, Jenny Agutter, Griffin Dunne y John Woodbine. Un hombre lobo americano en Londres es en realidad una comedia adolescente de terror, en la que dos amigos son atacados por un hombre lobo en las praderas de Inglaterra. David Naughton es el que sobrevive al ataque y queda maldito. Y de ahí en adelante se desarrolla toda la acción. Este film, además de ser de culto, envejeció muy bien y los efectos especiales de las transformaciones son muy adelantados para su época. Un hombre lobo americano en Londres, se las recomiendo mucho, la verdad. The Howling o Aullidos, del mismo año, con Dee Wallace, el querido Patrick Macnee, Dennis Dugan, Belinda Balaski, entre otros. El argumento es el siguiente. Karen, una famosa periodista de Los Ángeles, tiene una crisis cuando casi es sometida por un violador. Para superar ese trauma, por consejo de su psicólogo, se retira a descansar al campo. En ese retiro que Karen hizo con su marido, ambos fueron a una apacible comunidad. Allí es donde el esposo de Karen es mordido por una extraña criatura. De allí en más, él se empieza a comportar de una manera psicótica. The Howling es excelente. La década de los 80 continuó siendo muy fructífera en cuanto a cine de hombres lobos se refiere. Ejemplo de esta es la violenta Wolfen del año 1981, con Albert Finney, Edward James Olmos, el cantautor Tom Waits y la bellísima Anne-Marie Potamo. En Wolfen, un detective comienza a investigar unos casos en donde las víctimas aparecen con mordeduras y son destrozadas supuestamente por un animal. Y bueno, de allí en más se desarrolla toda la acción. En compañía de lobos, de 1984, que es como una versión truculenta del cuento de Caperucita Roja. Y los años 90 también nos trajeron otras muy buenas películas sobre esta temática de los hombres lobo, como por ejemplo en el año 1992 la excelsa Wolf, con Jack Nicholson, Michelle Pfeiffer y James Spader. Luego también hay otra producción que me gustó mucho, que es Bad Moon, del año 1996, con Michael Farrell y Mariel Hemingway. Una historia muy dramática que involucra a dos hermanos y al sobrino del protagonista, y la verdad que tiene muchos tintes particulares, tanto de terror como de emotividad. En 1998 se hizo como una especie de adaptación de Un hombre lobo americano en Londres, llamada, a modo de alusión, Un hombre lobo americano en París, que no es tan buena, ¿no?, como Un hombre americano en Londres, pero es efectiva, cumple con su cometido de entretener. En el año 2001 se estrena el excelente film francés Pacto de Lobos. La historia se ambienta en el año 1765, en la que el caballero Gregory de Fonsac, junto a su amigo Mani, un indio iroqués rastreador, llegan a la zona de Gévaudan para resolver el enorme misterio de una bestia que azota los campos locales. Protagonizada por Samuel Le Bihan, Marc Dacascos, Vincent Cassel y la preciosa Émile Dequesne. La acción está garantizada. Y bueno, también hubo otros films independientes o de bajo presupuesto sobre hombres lobo, como por ejemplo Dog Soldiers del año 2002, que es una película británica,
en donde un grupo de soldados comando van a una cabaña porque hubo una desaparición de uno de los oficiales importantes del ejército, y al llegar allí, bueno, se encuentra justo, ¿no?, con que había un hombre lobo en las inmediaciones. Luego está Wolf Cop, que es del año 2014, que es como una especie de comedia negra sobre un policía alcohólico que se transforma en hombre lobo para defender a su pueblo de una raza de reptilianos asesinos. En el 2010 sale una superproducción de Hollywood muy decente, The Wolfman, con Benicio del Toro y Anthony Hopkins. The Wolfman intenta explorar la tradición del maleficio del hombre lobo y tiene un final, sí, sorpresivo. Y bueno, hasta aquí llegamos con este programa especial de El Hombre Lobo en el cine. Como les digo siempre, no se olviden de darle like, comentar y suscribirse. Les mando un beso y nos vemos en la próxima.